Bueno, la economía, las decisiones acá en Estados Unidos parecen no tener stop. Y de hecho hoy el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió a la respuesta de China en toda esta pelea de aranceles. Voy a leer lo que escribió hace tan solo unas horas el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Ayer China impuso aranceles de represalia del 34% que se suman a sus aranceles récords, aranceles no monetarios, subsidios ilegales a empresas y una masiva manipulación cambiaria a largo plazo. Esto a pesar de mi advertencia de que cualquier país que tome represalias contra Estados Unidos, imponiendo aranceles adicionales, además de los que ya existen y prolongados abusos arancelarios contra nuestra nación, se enfrentará de inmediato a nuevos aranceles sustancialmente más altos, además de los inicialmente establecidos. Por lo tanto, si China no retira su aumento del 34%, además de sus abusos comerciales a largo plazo antes de mañana, 8 de abril del 2025, Estados Unidos impondrá aranceles adicionales del 50% a China a partir del 9 de abril. Además, se suspenderán todas las conversaciones con China sobre sus reuniones solicitadas. Las negociaciones con otros países que también han solicitado reuniones comenzarán de inmediato. Gracias por su atención a este asunto. Y para conversar sobre este tema económico y muchos otros temas más, tenemos conmigo a Antonio de la Cruz. Antonio, ¿cómo estás? Bienvenido, un placer tenerte. Igualmente, un placer estar contigo y tu audiencia. Bueno, ¿cómo empezar a desmenuzar todo esto? Porque las bolsas amanecieron en el piso, cerraron el viernes en el piso. El jueves fue uno de los peores días, tengo entendido, de la bolsa. Además, bueno, ya hoy, a pesar de toda esta presión del presidente Donald Trump, se conoció de parte, por ejemplo, de la Unión Europea que está dispuesta a negociar aranceles cero. El mismo caso con Japón, pero entonces pasa esto con China. ¿Por dónde quieres empezar? Esto está complicado. Empecemos por qué Trump ve en el arancel su herramienta, que no es solo una medida económica, es una declaración de poder, es una jugada que reconfigura las reglas del comercio mundial según la conveniencia de Washington. O sea, ¿él qué dice? Él abre, y esto hay que entenderlo sobre la balanza comercial. O sea, lo que ha sucedido con Estados Unidos es que tiene primero un déficit fiscal muy alto de trillones, ¿verdad?, de dólares, que son un número muy grande y cada vez mucho más grande. Y tiene con los grandes países, con China, con Europa, ¿verdad?, una balanza deficitaria comercial con esos países. Eso quiere decir que no tiene esos ingresos por las exportaciones, sino que más bien favorece al país. Entonces, ¿qué hace Trump con el arancel? Es una herramienta que le permite a él nivelar el terreno. O sea, si tú vendes grandes volúmenes de mercancía que nosotros compramos porque se ha ido la manufactura de Estados Unidos a países como Vietnam, como China, como Tailandia, como la misma India, entonces busquemos un mecanismo de que mis mercancías también puedan llegar a esos países y no me uses el control del cambio para favorecer tu producto, ni me uses reglas que me permitan, que me bloquean a mí mis exportaciones. Me pone poco competitiva, no me bloquea, me pone poco competitiva mi exportación. Entonces, en esto lo que Trump busca, antes, por ser la primera economía mundial, ¿verdad?, entonces buscar que esos países que hacen negocio y que están aprovechándose de esa relación comercial, sentarlos en la mesa y decir, ok, revisemos las condiciones. Y allí ya hay 50 países, más de 50 países que han pedido para ser excluido de esas tarifas, de esas aranceles. Entonces, y le plantean, revisemos, ya lo dijiste, Europa dijo, vayamos a cero arancel sobre productos industriales. Israel, que pensaba que no iba a estar en la lista porque puso cero arancel, resulta que se encontró que también está en la lista, y Netanyahu
supuestamente llegaba o llega hoy a Estados Unidos para negociar esa relación. ¿Por qué? Porque a Israel le puso el 17%. Estoy usando Israel porque es uno de sus grandes aliados y también le puso tarifa. Y resulta que el déficit comercial en el 24 con Israel fue del 20%. Y en los primeros 2 meses de este año un 22% en la balanza comercial. Entonces por eso Israel también tiene una tarifa. El único excluido de todo este mundo vuelve a ser Rusia. Y el argumento es básicamente porque se encuentra en un proceso de negociación de paz y no quiere generar ninguna excusa para que Rusia no termine de cerrar ese acuerdo con Ucrania. Es la única que está. Entonces, en esto lo que podemos ver, ¿verdad?, es que Trump no aplica las sanciones solo por principio, sino por conveniencia. Es realpolitik, una narrativa. Proteger a quien es útil, castigar a quien desafía el orden simbólico de Estados Unidos. Y aquí viene China. China es el único país, porque si entramos aquí en una guerra comercial, todo lo que han dicho los economistas es cierto. Va a haber inflación, desempleo, recesión, ¿verdad? Una caída, vemos la caída de la bolsa. Pero bueno, ese dice, no es de hecho, el día de hoy, disculpa que te interrumpa, ahorita que hablas del tema de la recesión, que es también bueno explicarlo, se estaba manejando que entre un 35 y 45% de recesión con estas medidas arancelarias. Si vamos a una guerra comercial, pero Trump no lo enfoca por ahí. Trump lo que lo está enfocando es una herramienta para negociar. El único que está planteando ir a esa guerra comercial pues son los grandes bloques. Es China. China entonces respondió con 34% de arancel a los productos estadounidenses y excluyó a empresas estadounidenses. Dijo, no compro más pollo. Está buscando influenciar, afectando al campo de los Estados Unidos, porque sabe que eso genera aquí una respuesta interna en términos de los representantes y senadores de su estado que velarían por los intereses de esa agroindustria. Entonces, el único que puede enfrentar, no porque esté a nivel en términos de economía, Estados Unidos, pero es la segunda gran economía del mundo. Y ellos, su visión es el 2030 ser la primera economía del mundo dentro de 5 años, que busca enfrentarlo porque no hay otra manera, es China. Y China sí puede entrar en una guerra comercial, pero que afectaría a todo el mundo. Eso que dicen los grandes economistas. Entonces, por eso Trump redobla, vamos a decir como si estuviéramos en una apuesta, su apuesta, y dice, ok, me pusiste 34, yo ahora te subo al 50%. Y ese es el último tweet que él acaba de sacar. Y él lo ha dicho en todos sus últimos 3, 4 tweets, o ex, de que China es la gran amenaza, su gran enemigo. Entonces, con China sí hay un enfrentamiento. Entonces, si vemos el choque de trenes entre estas dos grandes economías, sí podríamos ver esos escenarios. Si se negocia y se llega a buenos términos, en términos de renegociar esas relaciones bilaterales planteadas entre países a través de la relación comercial, y se usan los aranceles como presión, no como presión, perdón, sino como un nuevo orden económico, entonces podemos entender que se recupera la bolsa. Hay un dato interesante de la bolsa hoy, en la que se planteó muy temprano, por ahí como a las 9:30, 10, que iban a posponer las tarifas 90 días. Y la bolsa se recuperó 1000 de un golpe, de un rebote, entonces buscando señales. Y aquí Trump ha sido muy contundente en términos de la bolsa. Cuando se planteó de que la bolsa ha caído, él dijo, la bolsa puede estar caída, no lo vamos a tener en cuenta, a pesar de tener en su gabinete gente que viene de Wall Street. O sea, en este momento, la visión de Trump y de su equipo es mantener estas tarifas, y que estaba en 3% y ahora se va a ubicar en 10% para ir cerrando esa brecha de las balanzas comerciales. ¿Y ves a China retrocediendo? Porque lo que hemos visto en los últimos tiempos es que es todo lo contrario.
No, no la veo. Yo creo que aquí vamos a ir, y no es lo más conveniente para el mundo, en un choque de trenes de dos grandes, o sea, potencias. China está dispuesta a liderizar a esos países que se sienten hoy que Estados Unidos los abandonó en términos de que eso que ha tenido Estados Unidos con la OTAN, con la Unión Europea, eso que ha venido haciendo Estados Unidos para fortalecer internamente su prosperidad interna. Y China parecer como el otro gran bloque, porque si lo vamos a ver, aquí vamos a tener el bloque alineado con Estados Unidos, y ahí ya lo vemos, más de 50 países, y posiblemente un bloque que se alinee con China. Por ejemplo, Pedro Sánchez, el de España, está hoy llegando a China para conversar precisamente con Xi Jinping y buscar un realineamiento en ese sentido. ¿Y cómo haría si él pertenece a la Unión Europea y la Unión Europea ha dicho, bueno, eso vamos a ver? Eso te iba a decir. Sin embargo, ya la Unión Europea fijó una posición, entonces él podrá tener conversaciones para buscarse alinearse con China, porque recordemos que también él viene con un dolor con Estados Unidos ante el 25% de arancel que le ponen a todos los productos del país si compra petróleo venezolano. Y Repsol aquí pegó el grito al cielo. Y sabemos que tanto Zapatero como Sánchez tienen vínculos con Repsol en términos de lobby, sobre todo Zapatero. Y entonces también hay esa parte que España o Sánchez y Zapatero vienen manejando, porque hay mucho malestar como la administración Trump viene utilizando su poder económico, su poder en términos de ser la gran economía del mundo para lograr su objetivo. ¿Por qué? Porque ese 25%, si compra crudo venezolano, España, es para todos los productos, es igual que lo que está haciendo ahora cuando coloca tarifas a los países. Antonio, debo hacer una pausa. Quisiera conversar contigo si en efecto sigue avanzando este choque de trenes que estás visualizando. ¿Cómo se puede traducir y leer en la parte final de la cadena que somos nosotros, los consumidores, por supuesto? ¿Cómo traducir eso y entrar, ahora que nombres a Repsol, en el tema de las sanciones a Venezuela? Ya venimos, pausa. Estamos conversando con Antonio de la Cruz. Antonio, dejaba una inquietud antes de irnos a la pausa, y cómo puede afectar si China no retrocede, Estados Unidos no retrocede. El escenario al que nos podemos enfrentar son dos potencias y en el medio los ciudadanos, que era lo que te preguntaba, cómo leer y cómo puede afectar a los últimos de la cadena, que es el consumidor. Nos afecta desde el punto de vista de precio, o sea, vamos a ver precios más altos, porque China suministra gran parte de partes y mercancía, se compra de los Estados Unidos. Entonces vamos a ver un mayor incremento en los precios, vamos a ver inflación, por supuesto. Vamos a tener, si eso afecta en términos de precio e inflación, podríamos tener también, tratándose de China, y Estados Unidos también afecta a China, en términos de la relación, podríamos entrar en una recesión, y esa recesión te genera una contracción. ¿Cuáles son los primeros productos que vienen de China que pudieran ser los primeros afectados, que pudiéramos tener el impacto? Mira, hay componentes para los teléfonos, ¿verdad?, celulares, hay componentes en términos electrónicos. Acordémonos que China y las empresas estadounidenses que establecieron en China está Apple, en China está Tesla, en China. Entonces, todos esos productos que se hacen hoy en China, que vienen a Estados Unidos, sufrirían un impuesto, porque se traduce en un impuesto del 50%. Y entonces, vamos a ver también en la parte de compras, porque en términos directos, no de productos agrícolas, o sea, en términos agrícolas es la venta que se le hace a China. Él compra sorgo, él compra pollo,
Entonces, claro, esa producción no saldría de los Estados Unidos y tendría que colocarlo en otros mercados. Y por lo tanto buscar, y entonces ahí podríamos tener también que la agroindustria estadounidense sufra al no poder colocar, porque China es el mayor consumidor de todos estos productos por su volumen de población, ¿no? 1.300 millones de población que tiene China. Entonces eso también se vería afectado. Entonces aquí, básicamente, vamos a ver si esto vamos a tener lo que se llama el juego de la gallina en teoría de juego, que es que se enfrentan y chocan, o choques de trenes, hasta dónde China es capaz de jugarse. Una acción que lo iba a hacer en el 2030 la está adelantando al 2025, en convertirse en la primera potencia mundial económica y ahí entonces tener el dominio del mercado y por lo tanto Estados Unidos no era una amenaza para China. Esto es lo que estamos viendo. Si China continúa en esa línea de acción, a ver cómo enfrenta Estados Unidos y China esta relación. ¿Qué pudiera ser llamativo para ambas naciones, tanto para China como para Estados Unidos, para poder llegar a un acuerdo? Que la guerra comercial no solamente afecta a los países, sino que afecta al mundo, por ser las dos grandes economías. Y si están dispuestos a llegar a ese enfrentamiento por convertirse en hegemónico a nivel mundial. Porque aquí está Estados Unidos, o la administración Trump, lo que está es reescribiendo las reglas, ¿verdad?, comerciales para poder tener un posicionamiento mejor de lo que ya viene teniendo y poder ir cerrando las brechas, como dije, tanto comerciales como de déficit fiscal, y poder tener una economía más saludable para poder reposicionarse de nuevo ante la pérdida de su liderazgo a nivel mundial. Entonces yo creo que si esto se convierte en una causa que afecta a todos los países del mundo, yo creo que podrían recapacitar. Pero Trump, la decisión que tiene es no aflojar en este sentido. Antonio, en cuanto al tema de las sanciones, este arancel secundario que también puede afectar a China, obviamente, en la compra de petróleo venezolano. De hecho, tú en tus análisis, cuando se conoció esa medida, decías, es presionar a China a través del petróleo venezolano también. O sea, definitivamente todo es contra China. Pero también Venezuela sale en esta tabla de comercio internacional cuando nosotros pensamos, bueno, pero ¿qué tipo de comercio puede haber para que también tengan un arancel del 15%? Entonces se leen analistas como que es para que no quede ninguna posibilidad de algún tipo de comercio o negociación con este tipo de régimen, como es el caso de Venezuela. El caso de Venezuela es interesante por lo que tú dices en términos de por qué Venezuela aparece en esta lista con el 15%. Cuando tú ves la balanza comercial entre Estados Unidos y Venezuela, para Estados Unidos es deficitaria. ¿Por qué? Por la compra, de la venta del crudo venezolano a las costas del Golfo en términos de petróleo. Eso es las ventas de Chevron a la refinería del Golfo, y lo que vende Estados Unidos a Venezuela. Entonces, cuando viste que tiene un 17%, por eso le coloca un 15%. Acordemos que está sirviendo para nivelar el campo en términos comerciales. Pero aquí sí tiene incidencia, es el 25%. El 25% sí es contra los ingresos directos a Maduro en el mercado negro y en Chile. ¿Qué le permite esto a Maduro? Esto le da de cierta manera una retórica, una narrativa a Maduro. Porque Maduro, ¿cómo ha convertido esto? Cuando inicialmente estaba con el 25%, no tenía cómo moverse, ahora lo está convirtiendo en una lucha entre los dos bloques, entre la parte de Estados Unidos, y él dijo el fin de semana, ¿debe Estados Unidos liberarse del mundo o el mundo debe liberarse de Estados Unidos? Entonces lo usa como que el mundo frente al imperio estadounidense. Y eso él le permite meterse en ese bloque que hasta ahora estaba aislado. Y posiblemente ante esto que está haciendo Trump con China, las refinerías chinas que dieron un mes
para comprar crudo, no compraran crudo en abril, venezolanos puedan que tomen la decisión y volver, porque como están enfrentados uno con otro, no importarle, porque si ya tiene el 50%, en términos de que no haya un acuerdo para poder llegar a un término menor, el 25% volvería a un 75%. Entonces, a la final, la relación comercial China-Estados Unidos tendería a ser mínima, casi cero, cosa que es imposible. Por eso digo, al menos que ellos entren en ese choque de trenes y decidan apostar el todo por el todo. Y ahí Maduro tiene una narrativa que está usando, que de alguna manera no había podido mantener si no estuviésemos en este escenario. ¿Por qué Estados Unidos, cuando imponía estas sanciones, porque no son nuevas, ha dejado el camino, y nos estamos dando cuenta en este momento que se le coloca el 25% de arancel secundario a el petróleo venezolano y está afectando, por ejemplo, a Repsol, que lo tocabas en la parte anterior, a Eni, a petroleras, el caso de China, y el petróleo venezolano estaba sancionado? Entonces, ¿cómo es que se les dejó abierta esa puerta al régimen de Nicolás Maduro, sabiendo todo lo que ha pasado? Porque básicamente las sanciones son por un tema de que no es un gobierno democrático y de que se robó unas elecciones. Entonces, ¿cómo cambia el juego ahora en este momento? La orden ejecutiva de Trump 1 en el 19, cuando Trump reconoce el gobierno interino y sanciona a PDVSA, es la primera sanción en la que deja en ese momento nadie puede hacer negocios con PDVSA. Y realmente se retiró las estatales petroleras de China, se retiró, ¿cómo se llama? Todas se fueron. Y tuvieron que colocar el crudo en el mercado negro. Lo llevaron a Singapur y a Malasia y hacían la transferencia en alta mar, lo que se llama barco a barco, chip to chip. Y eso lo vendían en las refinerías independientes o privadas de China, que son unas refinerías muy pequeñas, para el consumo de eso. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando llega Biden, dice que esa política de máxima presión no funcionó, y revisa, y después de 2 años, y otorga la licencia para que Maduro empiece a recibir nuevamente ingresos para ir a una elección presidencial, porque recordemos la narrativa de Maduro que decía que con las sanciones no podía ir a una elección presidencial porque no estaba en condiciones iguales. No tenía cómo poder desarrollar su populismo en términos de las bolsas CLAP y eso, y poder comprar el control social. Entonces, ahora con el regreso de Trump nuevamente a la Casa Blanca, Trump 2 o 2, vuelve a plantearse que a Maduro eso le dio oxígeno y por lo tanto costó mucho más, y él no cumplió con Biden el acuerdo de Barbados en la que iba a respetar los resultados electorales, a pesar de que se jugó con las reglas de Maduro. Entonces el argumento fue el que al no cumplir con el mandato, con la soberanía popular del 28 de julio, por lo tanto se restituye la sanción, y en este caso no solamente se restituyó, porque se podía volver a violar las sanciones, como lo hicieron en el 19-20, ¿verdad? Y 21 y 22, y entonces ahora le pusieron 25% para que el Estado, el gobierno de cada país, esté pendiente de que no se compre ese crudo, porque afecta a toda la exportación de esos países a Estados Unidos. Antonio, me debo ir a la pausa, pero rápidamente, en un minuto, lo más breve que puedas. Vienen unas elecciones en Venezuela, 25 de mayo, con estos aranceles secundarios, ¿se le acaba la caja chica a Nicolás Maduro? 30 segundos, Antonio. Todavía no la tiene tan seca porque queda Chevron hasta el 27 de mayo, pero se la ha reducido sustancialmente. Antonio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Muchas gracias a ti. Hacemos una pausa, ya venimos con más.